Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Roberto Onel, soy profesor en la Facultad de Letras de la Universidad Católica de Chile y estoy acá junto a mi amigo y colega Ismael Gavilán, profesor de la Universidad de los Andes, con quien voy a conversar acerca de una breve pero selecta lista de obras notables de la literatura de ficción publicadas hace justo 100 años, 1922. Doy las gracias a Biblioteca UC, Biblioteca de Humanidades en particular, la persona de su jefa Mónica Tavilo, quien ha dispuesto este espacio físico e institucional y humano sobre todo, ¿no?, para poder tener esta conversación que va a durar varias sesiones, ¿no?, como ya está anunciado. Muchas gracias por acompañarnos y esperamos que esto pueda tener algún sentido para todos ustedes. Gracias, Roberto. Yo soy Ismael Gavilán y también soy académico de la Universidad de los Andes. Y como bien dice él, esta primera sesión es una sesión introductoria al tema que nos convoca, que es conversar, indagar, dar a conocer, mostrarles a ustedes también algunas obras que este año 2022 cumplen 100 años, ¿ya? Que se originaron, que se escribieron, que se publicaron en 1922. ¿Cuál es el motivo de esto? El motivo es que, transcurrido ese lapsus de tiempo, creemos que son obras que siguen siendo significativas para poder entender y comprender nuestra propia época, a pesar de haber transcurrido 100 años, ¿no? Y en ese sentido, lo que queremos hacer en estos programas es hacer un acercamiento que sea lo más práctico para que ustedes puedan apreciar las principales características de esta obra. Hay obras narrativas, hay obras poéticas, hay obras de literatura universal, de literatura hispanoamericana, chilena. Eso es lo fundamental. Y desde ese punto de vista, yo también agradezco la acogida que nos ha dado el sistema de bibliotecas de la universidad y específicamente a la Biblioteca de Humanidades. Y podríamos comenzar, Roberto, esta primera parte hablando, contextualizando justamente en esta introducción cuál es el contexto que existe en el mundo occidental que permite que emerjan, que surjan estas obras, para que de esa manera las personas que nos vean y nos estén escuchando puedan hacerse un panorama. Vamos a abordar evidentemente obras como Trilce de César Vallejo, Los gemidos de Pablo de Roca, Desolación de Gabriela Mistral, y también La tierra baldía de T.S. Eliot, Las elegías de Duino de Rainer Maria Rilke, El castillo de Franz Kafka y Ulises de James Joyce. Esas obras, que son tan distintas entre sí, que son tan diversas, tienen el punto en común de ser justamente obras que o se escribieron, o se publicaron, o vieron la luz pública en 1922. Y vamos, como decía, en esta serie de programas, tratar de indagar cuáles son sus características y cómo nos llegan desde ese pasado a nuestro presente. Bueno, dejo lanzado el tema y me gustaría que comenzáramos entonces, Roberto, tratando de situar para que nuestros auditores o quienes nos están viendo se contextualicen, porque decir, bien, estas obras tienen 100 años, pero ¿por qué emergieron en esa época? ¿Por qué emergieron en ese momento histórico tan específico? Y podríamos comenzar la conversación dando cuenta de eso. ¿Qué crees tú? Muy bien, me parece muy bien. Una caracterización de época, dices tú, ¿no? Sí. A ver, yo quisiera plantear algunas ideas muy generales. Estamos pensando en 1922, una época que ya escolarmente denominamos como de entreguerras o la primera posguerra. Recuerdas, ¿no? Ha terminado la Primera Guerra Mundial, el primer conflicto global, digamos así. América Latina, por otra parte, es otra zona sociopolítica que ha tenido sus propias convulsiones. Uh -huh.
estoy pensando, grosso modo, por ejemplo, en la experiencia de la Revolución Mexicana, de la cual se venía saliendo, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Chile, es el fin de lo que los historiadores más o menos han denominado la República Parlamentaria, ¿no? El año 25 va a haber una constitución, los años previos son también muy convulsionados en Chile. En fin, hay efervescencia de distinto tipo en todos lados. Yo me atrevería a plantear un denominador común, que es el de la crisis de la racionalidad ilustrada, digamos así. Claro. Hacia fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, distintos contextos, estoy pensando sobre todo en la Europa centro-occidental, en parte América, aunque hay que hacer algunas precisiones sobre eso, pero se trata, a ver, ¿a qué me refiero con la crisis de la racionalidad ilustrada? El proyecto moderno, racionalizador, secularizador, estoy usando los conceptos Claro. de la primera sociología, Claro. ¿no? Y que de alguna manera eso, para que nos entiendan nuestros auditores o quienes nos están viendo, lo podemos situar históricamente en todos esos procesos que convulsionaron Occidente, al menos desde la Revolución Francesa en adelante. Exactamente. De todas maneras. Es el momento en que las sociedades comprenden que se deben a sí mismas. Es esa la autocomprensión que se instala. Es decir, toda la organización social, la organización del Estado, las leyes, la organización de los distintos campos de la vida social, ya no se entienden como heredados, como configuraciones que hay que mantener, preservar, digamos, relativamente incólumes, sino más bien es una especie de página por escribir. La historia humana, la vida humana como un proyecto a realizar, ¿ya? Pensaba yo, por ejemplo, en el concepto de la secularización de Max Weber, uno de los primeros sociólogos, ¿no? Que pone el acento específicamente en la privatización de la experiencia religiosa. Por eso él habla de una de las definiciones que él ofrece acerca de lo que es el proyecto moderno es el de proceso de secularización, es decir, la vida humana, la vida en sociedad, la organización del Estado, ahora se entiende exclusivamente a manos de la inmanencia, donde los presupuestos sobrenaturales, por ejemplo, quedan en la esfera privada, en la conciencia individual, en la esfera doméstica, o bien en el templo, en aquellos lugares donde se zanja la cuestión de la experiencia religiosa e institucional. Bueno, está el templo para eso, pero ya el espacio público se despeja, digamos así, de la religiosidad. Pensemos en esa Europa, ¿no? que venía de un medioevo larguísimo, ¿no? Donde todas estas prácticas eran eminentemente públicas. Ahora esa experiencia se confina a la esfera privada, a la esfera de la conciencia, y todo el resto debe ser materia de debate, de deliberación, de negociaciones. Por eso hablamos del proyecto moderno como un proyecto eminentemente político, donde la síntesis política de la vida social adquiere preeminencia por sobre, digamos, lo que antiguamente era la vida religiosa, los conceptos de la religión oficial sobre todo. Y entonces ese proyecto que se lleva adelante con un mayor énfasis de la racionalidad argumentativa, del cálculo racional, que va permeando distintas esferas del quehacer científico, por ejemplo. Claro. Digo la ciencia porque ciencia hay en el mundo desde que el ser humano está en el mundo. Pero es ciencia moderna. Exactamente. Mira, perdón, sí. solo para terminar, la matemática va permeando distintas áreas de la ciencia, cosa Sí. que en su origen no era así, ¿verdad? Entonces, es esa razón, la razón del cálculo, la razón del argumento, la que va permeando, ordenando y modelando distintas esferas de la vida social. Esa razón que en su proyecto originario se planteaba como liberadora del ser humano, emancipadora del ser humano. Exactamente, estoy pensando incluso en términos kantianos, que procurara la autonomía, es decir, aquella modalidad de vida en que los ingredientes y la manera de organizarlos fuera fruto del discernimiento personal o llevado al colectivo de la deliberación, digamos así,
del colectivo social, expresada de distintas maneras, ¿no? En un parlamento, en unas asambleas constituyentes, lo que fuera. En un sistema de justicia racional, en la idea de una educación estatal garantizada por el Estado, en la idea de libertad de expresión, en la noción de libertad de propiedad. Es decir, todos aquellos valores, por decirlo en esos términos, que se habían ido, llamémoslo así, habían ido madurando en el transcurso del siglo XIX, como consecuencia del impacto que provocó en Occidente los principios de la Revolución Francesa, de todas maneras. Y cómo hay ahí todo, como bien dices tú, todo un proceso que abarca todo el siglo XIX, pero que algo pasa, que al comenzar el siglo XX, eso... hay no sé si un descreimiento, pero hay un fracaso, por decirlo así, o hay un golpe de realidad muy fuerte, que los procesos de esa racionalización cultural, política, etcétera, desemboquen en la Primera Guerra Mundial, que está ahí en 1914, que podría ser visto como una recaída literal en la barbarie, en la autodestrucción, en una pulsión de muerte, como diría Freud, en un famoso texto que aborda justamente el estallido de la Primera Guerra Mundial. Sí, hay que mencionar a Freud en algún momento. De todas maneras, nos lleva justamente a plantear, ¿no? o a revisar hasta qué punto esa racionalidad que se sabe a sí misma, esa autonomía del ser humano que se sabe a sí mismo, ¿por qué termina en ese marasmo? Y ahí está, yo creo, la crisis, ¿ya? En ese periodo que va entre, que podemos decir, con el cual se inaugura el siglo XX. Mira, yo quería hacer una acotación a lo que acabas de decir, que me parece súper interesante y bien práctico para que quienes nos estén viendo y nos escuchen puedan situar la producción y el trabajo de estas obras literarias que vamos a revisar en el ciclo, y que comprende justamente que es cierto, hubo un intento de que esta racionalidad liberadora fuese positiva, fuese necesaria, en donde hay una creencia en el progreso, hay una aceptación del espíritu científico como el punto de referencia al cual todo juicio debe ser sometido para validar su verdad. Pero ¿qué pasa con todo lo que deja a un lado? Porque hay una idea de progreso decimonónica, de la cual, para bien o para mal, nosotros somos descendientes en el momento presente. Hay una especie de tradición exactamente, del progreso. Una tradición del concepto de progreso, pero en que también nos percatamos de que esa idea o esa noción deja a un lado un montón de experiencias, hábitos, creencias. Sin duda. Y deja un mundo fragmentado, un mundo en ruinas, porque justamente la masa que amalgama al tejido social se diluye. Esa amalgama que podría ser denominada el mundo, como decías tú, de lo religioso, de la experiencia trascendente. Y no deja de ser interesante de que simultáneamente a todos estos valores que se van desarrollando post-Revolución Francesa y que encarnan en esta larga marcha, por decirlo así, del progreso y el liberalismo, y por otro lado toda esta revolución industrial, científica que se va dando también durante todo el siglo XIX y que llega hasta nuestra época, atravesando todo el siglo XX también, podemos percatarnos que hay espacios, manifestaciones, discursividades que critican, que se pasman, que tratan de reconstituir ese tejido originario, y que yo lo veo, por ejemplo, en la manifestación artística. Por ejemplo, yo lo estoy pensando fundamentalmente el rol que muchos intelectuales, muchos poetas, pintores, artistas en general, músicos, le otorgan al mito como una especie de reivindicación de una narrativa, como se diría hoy en día, que rearticula el tejido social en aras de justamente una integración armónica de lo que fue disperso. Y el rol que la poesía, el arte,
juega en ese afán de querer reconstituir, ¿ya? Estoy pensando en ejemplos tan diversos, en literatura, en música, en pintura, y eso llega hasta fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Hay ¿cómo decirlo? Un enfrentamiento, una especie de distanciamiento de esa racionalidad emancipadora de parte de una serie de artistas que tampoco es tan así. Hay una gran contradicción, hay una gran ambigüedad, porque estoy pensando, por ejemplo, en distintos poetas, escritores, en donde la emancipación pasa no por ir hacia un adelante, hacia un futuro, sino en un recrear un pasado que ha sido olvidado, ¿ya? Entonces nos encontramos frente a un momento histórico cultural complejo y que estalla por los aires en el contexto de la Primera Guerra Mundial, es decir, a partir de 1914, y que desemboca justamente entre otros ejemplos, por supuesto, podríamos mencionar varios, pero fundamentalmente en varios de los libros y textos que vamos a revisar en estas sesiones. Creo que ahí hay que enfatizar de qué forma estas obras de estos poetas, de estos narradores, encarnan de una u otra manera no una circunstancia específica que sucede en su contexto inmediato, sino que son la acumulación a través de decenios de una tensión creativa, de una tensión existencial, de una tensión, por decirlo así, cultural de larga data y de alta complejidad, y cuya primera prueba, en mi opinión, de disidencia o de autodestrucción y de renovación pasa justamente por el lenguaje. Es posible como poetas, como escritores, seguir diciendo lo que estamos diciendo en un lenguaje que ha sido devaluado por justamente este mismo proceso en apariencia emancipador de esa racionalidad. Yo creo que por ahí hay un asunto súper relevante para poder entender esto en el ámbito literario específicamente, porque claro, hay toda una, como muy bien dices tú, condicionantes sociales, culturales, políticas, pero en este caso en específico yo creo que la crisis en este contexto es una crisis de lenguaje y de representación respecto de lo que el lenguaje es posible que diga o no diga. No sé si estás de acuerdo conmigo al respecto. Estoy de acuerdo, sí, claro que sí. Pensemos también, por seguir aportando datos de época, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX es el surgimiento de varias de las ciencias sociales que conocemos hoy día, por lo menos con esos nombres, ¿no? Estoy pensando en la antropología, la sociología, la psicología, la sociología, la lingüística, a propósito sí, de la crisis del lenguaje, ¿no? Es decir, aquello que creían, vamos a ponerlo de manera esquemática, por supuesto, ¿no? Hay muchos matices que no podemos abordar ahora, pero para terminar de perfilar esta época, digamos que el surgimiento de la lingüística, por ejemplo, es especialmente sintomático a este respecto, en la medida en que es el esfuerzo digamos, de una cierta racionalidad científica de autoobservarse en tanto que lenguaje. O sea que las palabras que usamos para describir las cosas, para interactuar con ellas y con los demás, también pueden ser objeto de reflexión, de estudio, de examen. El lenguaje ya no se entiende como un mero medio de comunicación. ¿Sí? Puede ser también un objeto de estudio y de análisis, ¿no? Son las recursividades de la ciencia, ¿no? La ciencia que revisa sus presupuestos, pero que también puede revisar la revisión de sus presupuestos y así hasta el infinito, ¿no? Virtualmente. Se vuelve una reflexión tautológica, de todas maneras. Entonces, el lenguaje, como bien señalas, yo creo que adquiere una preeminencia que también va a llegar a la poesía, a la literatura de ficción en general. Digo esto también con cierto cuidado, porque si uno que se llevó a leer a Cervantes, o a Dante, o a Homero, cuyos contextos eran muy otros, también en esos poemas hay, o en el Quijote, hay reflexión sobre el lenguaje. Sí. Sin duda alguna. Solo que lo que parece signo de este otro tiempo que estamos examinando
es que esa reflexión se hace más intensa, se hace más seguido, y se hace también de la mano de otras disciplinas que van surgiendo. Pienso en la lingüística, pienso también en las reflexiones de Nietzsche. Quizá haya que decir algo sobre Nietzsche, como uno de los principales maestros de la sospecha, que después va a decir el filósofo Paul Ricoeur en pleno siglo XX, va a decir Marx, Nietzsche, Freud, los tres maestros de la sospecha que va a decir Paul Ricoeur en pleno siglo XX, en la medida en que cada uno en su ámbito, por supuesto, aunque son bastante convergentes, va a sospechar de esta racionalidad ilustrada, de cuño ilustrado, ¿no? Una cosa que a mí me parece muy interesante, sobre todo en esta línea que estamos siguiendo, es que esa sospecha de Freud, de Nietzsche, de Marx, sobre todo de Nietzsche y Freud, me atrevo a decir, se va a manifestar, por supuesto, también a través de ensayo, o sea, a través de escritura. Entonces, ¿cómo sospechamos, cómo ponemos en cuestión nuestro propio lenguaje con el lenguaje que tenemos? ¿Sí? Esa es otra recursividad. Sí. Es otra recursividad. Sí. Yo creo que ahí ya estamos nosotros en esta conversación abriendo una puerta francamente hacia el ejercicio de la poesía, de la literatura de ficción en general, pero de la poesía en particular, porque yo creo que es ese específico ejercicio del lenguaje, la poesía, la versificación, qué sé yo, el verso libre, el poema en prosa, fenómenos que vamos a tener que probablemente abordar cuando ya hablemos de obras específicas, son los modos en que este cuestionamiento, esta sospecha, para seguir con esa palabra, estas averiguaciones, estos experimentos, o sea, es una época que se habla ya de escritura experimental, van a proceder, ¿sí? Y las indagaciones y los eventuales hallazgos o conclusiones que surgen de ahí serán, por supuesto, siempre muy, muy, muy tentativos también, muy parciales, como parte de esta insuficiencia asumida del lenguaje, ¿no? No es que, digamos, a ver... No hay como un propósito a priori de dar a entender de que estas obras o esos autores la abordarían de tal manera tal o cual. Exacto, y pensamos, por ejemplo, en Los gemidos de Pablo de Roca, claro. Iremos a eso después, pero hay una experiencia específica. Ahora, no por indagar y profundizar de manera tan crítica como él lo hace en ese texto, significa que el problema está resuelto. No, para lejos, lejísimos de eso, ¿no? A lo sumo es como una constatación de una experiencia de crisis. Por eso hablo de una insuficiencia asumida, ¿sí? Es una paradoja, ¿no? Porque eso se transforma en un motor de escritura, pero al mismo tiempo es como la declaración del fracaso. Es interesante lo que estás diciendo, Roberto, porque yo lo trato de pensar también de que probablemente una de las experiencias, que está muy documentado, obviamente, está muy documentado, hay libros, ensayos, tesis al respecto, uno de los hitos que al parecer en el ámbito literario específicamente da cuenta de ese proceso que tú muy bien estás describiendo, es toda esa poética, por llamarla así, esa reflexión que desde Charles Baudelaire hasta Mallarmé lleva a cabo fundamentalmente lo que se ha denominado como simbolismo francés, y que tiene a Baudelaire, a Rimbaud, a Mallarmé, a Paul Valéry, entre otros, sus piedras angulares. ¿Ya? Evidentemente no es la idea acá esclarecer la poética del simbolismo necesariamente, pero sí quedarnos con una idea, como sobre todo en Stéphane Mallarmé, que da el paso, digámoslo así, en donde esa crisis del lenguaje desemboca en dar a entender de qué manera el lenguaje es también una crisis en sí mismo. ¿Ya? No es algo que está fuera de lo real o lo social, observándolo para abordarlo, sino que es parte constitutiva de su propia configuración. Y en ese sentido, disculpa, es sumamente interesante ver cómo toda esta sensibilidad simbolista o post-simbolista, posteriormente con un Valéry, por ejemplo, va a permear a poetas tan distintos
como César Vallejo, como T.C. Eliot, como Rainer María Rilke, y de sopetón, evidentemente, a Pablo de Roca. Por ejemplo, cómo esa sensibilidad o esa reflexión en torno al lenguaje también va a permear a escritores en apariencia tan disímiles como Franz Kafka o James Joyce. Exactamente. Entonces, hay ahí, Roberto, pienso yo, si es posible acaso datarlo, si es posible decir, mira, el asunto comienza a partir de acá. Yo, en lo personal, me atrevería a pensar y a decir de que la autoconciencia de esa crisis del lenguaje y del lenguaje asumido como crisis de representación respecto a lo que puede o no puede decir, me atrevo a decir, digo, podría tener su puntapié inicial en las indagaciones, en las reflexiones y en la escritura poética de Stéphane Mallarmé. Okay. ¿Ya? Por ejemplo, esa es mi tesis, o sea, no es original mía, por supuesto, pero creo que ahí hay algo muy relevante. Sin duda alguna. A ver, varias cosas más que decir. Yo creo que se me ocurre pensar lo siguiente. Quizá el mejor diagnóstico de esa crisis está en la poesía. No necesariamente... A ver, con mucho... No te vaya a escuchar Proust o Joyce. Lo que digo, la literatura de ficción. Bueno, lo que hace Proust en buena medida también puede considerarse poesía. Podemos hablar de cuán restrictivo o amplio puede ser el concepto de poesía, pero digo, más en la poesía o la literatura de ficción que en la filosofía, la sociología, la antropología. Entras en una... Pero espérame, yo quiero... Es complicado. Déjame hacer una precisión. Es complicado. Ya, juega tú primero y ahí mira, me mandas la pelota. Formado yo en la sociología. Ya, bueno, ahí perfecto. Considerándome además aficionado a la filosofía, es también la época de Husserl. Sí. El maestro de Heidegger. ¿Sí? Bueno, pero no se trata de desacreditar esos ejercicios, esos saberes, no, que son de una gran dignidad. Lo que estoy tratando de decir es lo siguiente: ¿por qué en la poesía podría haber un mejor diagnóstico? Con toda su diversidad que tú también has bosquejado acá, o en la literatura de ficción, para que sumemos a Joyce, a Proust, a Kafka, etc. Un poquito después, a mí me gustaría integrar, por ejemplo, la narrativa de William Faulkner, que está ya como en los años 20, a fines de los 20, sus primeras grandes novelas, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? Porque la poesía o esta literatura no solo habla acerca de esa crisis en distintos niveles de la experiencia humana, sino que también la reproduce en su textualidad. Por eso es una literatura que de buenas a primeras es más difícil de leer. Porque tiene una retórica justamente que se asimila justamente a esa crisis. Exactamente. Es un modo de representar la crisis. Quien viene de leer a Balzac, por ejemplo, y se enfrenta con Ulises de Joyce, o ya incluso con el retrato del artista adolescente de Joyce, esos parámetros ya no son completamente funcionales, útiles para leer esto otro. Hay que hacer un cambio, hay que sintonizarse de otra manera. Claro, ¿sí? Es que esa sintonía y esos cambios están provocados porque justamente hay un cambio, hay un giro, por decirlo así, un giro epistemológico hacia lo que dicen las personas que dicen que saben, hacia la lingüisticidad, en donde el lenguaje ya no es mímesis, no es representación de una realidad que está externa a él, sino que el lenguaje literario, en este caso específico, se posee a sí mismo y es capaz de recrear ámbitos de realidad que escapan a la mera representación mimética, por ejemplo, los flujos de conciencia. Sí. ¿Ya? Y eso no sería posible, ya que tú mencionabas a Nietzsche hace un instante, a todo ese ámbito que está como paralelo al discurso racional, progresista o progresivo, transparente, que tiene que ver con esa nocturnidad, ya por decirlo así en términos de romanticismo alemán, del lado oscuro del alma, de esa caja negra que todos llevamos dentro y que Nietzsche diagnostica y que Freud, por decirlo así, mapea. Cuando es uno de los primeros tipos que intenta hacer una especie de mapa de ese mundo inconsciente, sí, que Nietzsche de alguna manera diagnostica. No es el único,
es posible ver esos antecedentes desde el romanticismo alemán, pasando por Schopenhauer y un montón de otros tipos, pero que de alguna u otra manera es como dar a entender, hay otros ámbitos de experiencia que no solamente son aquello que podemos comprender como proceso racional. Y eso se verifica en el modo en que el lenguaje se asume y está dado no solamente para representar lo dado, sino para indagar en aquello que no nos es dado en lo inmediato como percepción. Y en ese sentido, creo que evidentemente lo que hace el Joyce, ¿ya? Y lo que hace el Kafka, y lo que hace Rilke, y en nuestro contexto lo que hace un De Roca o lo que hace un Vallejo, está en plena sintonía, eh, porque es justamente la crisis de época, es crisis de lenguaje. Lo dice nuestro querido Octavio Paz en El arco y la lira. Sí. Si tú quieres indagar sobre cuál es la crisis que puede sostener a una sociedad, indaga primero en cómo esa sociedad habla o refiere el lenguaje. De todas maneras. Lo que Paz dice, según recuerdo, es que de tanto usarse y abusarse de ciertos conceptos, pensando en descripciones de realidades políticas, sociales en general, es que lo que ocurre es que no solo se desacreditan esos conceptos, sino que también se nos impide, nosotros mismos nos vamos negando la posibilidad de ver con más claridad la complejidad de ciertos fenómenos, porque nos aferramos a esa etiqueta, a ese concepto, que un poco como en el cuento de Andersen, ¿no? De que el rey va desnudo y nadie lo dice, ¿no? De pronto, me acuerdo que el ejemplo que pone Paz, entre otros, es sobre, qué sé yo, en qué medida Stalin puede ser representante de la soberanía de un pueblo. Y es bueno el ejemplo de Stalin porque es un extremo en que es evidente que es todo lo contrario. Y sin embargo, discursivamente se sigue enfatizando que sí lo es. Todo el mundo, supongamos, o gran parte del mundo sabe que no es así. Pero te fijas, se produce ese divorcio dramático, desgarrador, entre las palabras y las cosas. Eso por una parte, ¿no? Eso por una parte. Pero recopilando otras reflexiones de Paz que tú mencionabas, me acordaba yo de esta descripción que él hace de la poesía como la otra voz, que es una descripción que él va a hacer en distintos momentos de su reflexión, de su vida, en la medida justamente en que desde el romanticismo alemán e inglés se va a dar cuenta de que son proyectos literarios, proyectos estéticos que buscan reponer aquello otro que está siendo marginado o exonerado de la discursividad de lo público, digamos así. De la discursividad racional de lo público. Exactamente. Claro. Surge el Estado moderno, hay un derecho, ¿verdad? Hay unas leyes, ¿verdad? Hay unos proyectos políticos en marcha, pero son los poetas los que principalmente se dan cuenta de algo que para nosotros hoy día quizá es muy, muy claro, aunque de acuerdo a las contingencias que nosotros vivimos, parece que eso sigue siendo confuso. La discursividad de lo político es una discursividad unívoca, ¿sí? En cambio, no es casualidad que el eslogan y la consigna estén como registro de lenguaje, estén más cerca de esa actividad humana, la política, digo, a la inversa de lo que ocurre en la literatura de ficción en general, en que la polisemia del lenguaje es la riqueza. O sea, la ambigüedad del lenguaje, el lenguaje sugerente, el lenguaje que moviliza una cierta variedad de interpretaciones, no cualquier interpretación, por supuesto, pero una cierta variedad de interpretaciones es una riqueza para la poesía, para la novela, etc. La ambigüedad del lenguaje en el derecho, por ejemplo, o en un discurso político, es más bien un defecto, ¿no? Entonces, son otredades que yo aspiro a creer que deben caminar juntas. Sin embargo, cuando en la sociedad moderna se opta, por supuesto, por esta otra discursividad, pero al precio de relegar o exonerar la otra, no de convivir más o menos armónicamente con ella, sino de exonerarla, de declararla irracional, por ejemplo, de declararla
pensamiento infantil. No solo pierde quien ha sido relegado y marginado, sino que también pierde la autocomprensión de esta otra esfera de realidad. Entonces, para decirlo en términos más simples y directos, al marginar a los poetas, al marginar la imaginería de construcción de mundos poéticos, donde incluye la novela, por supuesto, los relatos, no solo sufre ese mundo y los lectores que queramos habitar eso, sino también se queda más pobre esta otra discursividad que, como bien decías tú, puede ser considerada más diurna. ¿Qué pasa con el mundo de lo nocturno? Para ponerlo así en términos muy romanticismo alemán. Como arquetípico, claro, del romanticismo, ¿no? Muy romanticismo alemán. O sea, piensa tú mencionabas a Novalis, los himnos a la noche de Novalis, bellísimos, en fin, plenos de imaginación, de imágenes, ¿no? Entre otras cosas, puede decir uno, es la alabanza a la noche como un espacio de iluminación. Porque ahí... No es la noche oscura, no estoy pensando en San Juan de la Cruz, pero no es la noche como la negación de la luz. No. No es la noche como una negatividad. No, la noche, exactamente. Ese ejemplo es súper singular, porque evidentemente en ese conjunto de poemas, lo que va mostrándose es, en pocas palabras, de que la experiencia de lo nocturno es iluminadora, sin temor a que eso signifique una contradicción en el sentido. La luz es lo oscuro y lo oscuro es la luz, ¿ya? Pero eso que nos enseña el romanticismo alemán y que atraviesa todo el siglo XIX y que impregna buena parte del siglo XX, a pesar de todo, ¿ya? Está la famosa tesis que creo que sostiene también Paz, ¿no?, en Los hijos del limo. En el fondo podríamos tal vez interpretar que el arte más moderno, más contemporáneo, de la vanguardia de los años 20, es una versión tal vez radicalizada de esos principios que descubre el romanticismo a inicio del siglo XIX y que tiene que ver justamente, más que con un tema de continuidad, con percatarse de que es la necesidad de darse cuenta de que el lenguaje con el cual la obra literaria está siendo elaborada posee esa ambigüedad que tú mencionas, posee esa polisemia, y que adquiere distintos nombres. Algunos lo llamarán invención, otros lo llamarán descubrimiento de lo nuevo, otros lo llamarán metáfora, o lo que sea. Entonces, dejando a un lado la nominación que se le pueda dar a esa experiencia de la ambigüedad, es esa experiencia de la ambigüedad justamente la que, en mi opinión, muestra esa crisis que mencionábamos al principio de la conversa. Es decir, esa crisis de creer de que la racionalidad con fines y que se ve reflejada en un lenguaje o encarnada en un lenguaje que tiene la pretensión de ser exacto, de ser científico, de entregar conocimiento, de dar cuenta de lo real en sus distintas esferas, en sus distintos niveles, es justamente lo que se viene abajo, es lo que diciéndolo sencillo. Es sumamente interesante cuando uno revisa, por ejemplo, las manifestaciones de Hugo Ball, de Karl Kraus, o de un Thomas Mann, o de otros escritores, Wilfred Owen, por mencionar por el lado británico. En el contexto de la Primera Guerra Mundial, la pelea que estos escritores, novelistas, poetas, críticos, etcétera, filósofos, estoy pensando en Wittgenstein y estoy pensando en Heidegger, ¿ya? El joven Heidegger, el joven Wittgenstein, que no sería posible Ser y Tiempo y el Tractatus sin la experiencia de la Primera Guerra Mundial, evidentemente. ¿Y qué implica? Implica de que, oye, parece que el lenguaje tal como lo hemos heredado o está mintiendo o no da abasto para nominar la catástrofe. Y esa cosa hace que todas estas obras, no solamente filosóficas, que el Tractatus o Ser y Tiempo, sino que también estas otras obras literarias, En busca del tiempo perdido, el Ulises, las elegías de Duino, La tierra baldía, etcétera, sean obras que el Ulises, sean obras que se hacen cargo de eso, porque ven en el lenguaje, o porque se percatan que en el lenguaje existe esa opacidad
y que también al mismo tiempo no solamente una opacidad, sino que también es un fracaso de entender el lenguaje como conocimiento, convencimiento racional de que no, hay un famoso texto de Karl Kraus por ahí, si no mal recuerdo, o de Hugo Ball, eh, cuando dice, no manifiestan, bueno, la Primera Guerra Mundial, lo que dice el mundo del periodismo, lo que dice el mundo de la autoridad política, es un acontecimiento sano, necesario, heroico, por amor a la patria. Y de pronto todos estos escritores, después de ver las matanzas en Verdún, las matanzas en el Somme, los gases asfixiantes, toda la maquinaria, toda la ciencia convertida en maquinaria técnica para la muerte, la racionalidad, como esa racionalidad convertida en máquina para la muerte, el avance técnico, el dominio de los mares, el dominio del cielo, la aviación, etc. Todos esos elementos que hoy en día nos parecen lugares comunes, pero que fue en ese instante, hace 100 años, un impacto profundo. Dice, bueno, nos están diciendo de que esta guerra es necesaria, de que esto es sano, que esto es patriótico, que esto es bueno, que esto es heroico, pero el lenguaje, esas palabras no tienen lugar en la estructura maquinal de la muerte, porque están siendo pensadas y dichas en deficiencia respecto a una experiencia que no puede ser nominada, porque sí es una experiencia inédita, una experiencia, por decirlo así, literalmente industrial, mecánica, atroz. Y por eso tal vez la respuesta que dan todos estos escritores y muchos otros artistas es de pasmo, pero también de decir, oye, ¿cómo vamos a confiar en un lenguaje que nos trató de convencer de que este conflicto bélico era necesario y bueno? Ahí está tal vez uno de los orígenes de esa crisis, la desconfianza, que ya siempre, por naturaleza, siempre el artista ha tenido una relación ambigua con el lenguaje, pero que en este caso específico, el fracaso de esa racionalidad que deviene organización técnica de la muerte en la Primera Guerra Mundial, implica, bueno, ¿cómo nos vemos entonces con la experiencia de lo humano? Entonces no es solo un lenguaje opaco de innovar por innovar, de sentirse seducido por lo nuevo, por la nueva experiencia, sino que es una experiencia que emerge a la luz del fracaso de la confianza depositada en el lenguaje que nos va a liberar en el nombre del progreso, en nombre de la ciencia, en nombre de un estado político que tenga tal o cuales características y que va a emancipar. Es complicado, es complicado. Sí. Porque vivimos nosotros de esa herencia. Y ahí yo creo que hay que situar esa experiencia seminal de estas obras literarias que vamos a ir revisando en el transcurso de estas sesiones, porque hasta qué punto esa experiencia seminal de indagación en el lenguaje, de crítica al lenguaje y disonancia con la realidad, nos puede decir algo de nosotros hoy. Porque no se trata de hacer mera arqueología. Ah, mira, hace 100 años se pensó esto. ¿Cómo nosotros en nuestro siglo XXI todavía podemos seguir pensando esas características? ¿Podemos seguir escuchando y leyendo esas obras? Y yo creo que sí, porque son más contemporáneas de lo que... Como una palabra presente. Exactamente. Del presente. Mencionamos de paso adelante a Freud. Yo lo recordaba con la etiqueta de los maestros de la sospecha de Paul Ricoeur. Por un lado, Marx había ya llamado la atención en pleno siglo XIX, ¿no?, sobre las contradicciones de la sociedad burguesa y capitalista, que esta emancipación en que consistía el proyecto no parecía ser más que la emancipación de una clase, ¿no?, que se sobreponía a otra, y esta otra era la que pagaba los costos y jamás veía los beneficios, ¿no? O sea, ese proyecto liberador se monta sobre una contradicción. Y bueno, ahí surge la sospecha, ¿no? Eso, por supuesto, va a dar origen a una serie de proyectos políticos, de relecturas incluso del propio marxismo. Pero dejo eso ahí porque quería mencionar ahora lo de Freud que tú mencionabas delante. Estoy pensando en varios textos de Freud, pero específicamente en el ensayo llamado El malestar en la cultura, que es de comienzo de los años 30.
Pero claro, porque está macerado a partir de 1914, de todas maneras. Claro, es interesante porque Freud ahí ya es, digamos, ya está escribiendo, me atrevo a decir, como un pensador de la cultura, ya no solo como alguien formado en la biología o en la medicina, ¿no? Entonces Freud llama la atención acerca de lo que con él conocemos como las pulsiones, ¿no? La pulsión de vida, la pulsión de muerte. El final de ese texto a mí me parece siempre muy llamativo porque es una especie de profecía, no sé si soterrada, no sé si sutil, pero tiene algo de lenguaje profético en el sentido de advertirnos acerca de un nuevo desastre que se avecina y que puede ser mayor que el desastre de la Primera Guerra Mundial. En términos de cuán poderosa es la pulsión de muerte. Me acordaba de la poderosa muerte de altura de Machu Picchu y la canción de los Jaivas, ¿no? Cuán poderosa es esa pulsión como para renovar su vigencia con los ropajes y las herramientas de la época. Tú decías, la guerra es una máquina de muerte, ¿no? En donde la palabra máquina no es una metáfora. No es una metáfora. Es una articulación concienzuda y racional. Es una industria. Una industria. Es una industria donde hay recursos, donde hay materia prima. Donde hay planificación racional. Hay planificación racional, hay programas, hay jornadas laborales, hay sueldos, etcétera, ¿no? Comercio legal de armas, etcétera. Presupuestos de naciones destinadas a eso, ¿no? No, digamos, no es un evento excepcional ni, ¿no?, espontáneo, de una mera voluntad. Entonces, Freud va a llamar la atención sobre eso. Hay otras inquietudes, otras pulsiones en lo humano que estarían... A ver, también hay que adaptar o mencionar ciertas adaptaciones necesarias desde el punto de vista de los conceptos, ¿no? Porque la obra de Freud surge, entiendo yo, en una Viena de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Freud estuvo en Alemania, sabemos, y después logra instalarse en Londres. Es decir, en esa Europa que, me atrevo a decir, llevó más lejos el proyecto moderno, racionalizador de la vida y de las costumbres, ¿sí? Y que de una u otra manera, Roberto, deja que te interrumpa, que quedó impregnada esa Europa moderna, ilustrada, como un mito. Fíjate la ironía, como un mito contra lo que esa propia discursividad racional discutía o peleaba o trataba de eludir o de suprimir, pero quedó convertida en un mito respecto a lo que vino después. Piensa tú, sí, avanzando en el tiempo, todo ese avance liberal post Segunda Guerra Mundial a partir de los años 50, el milagro alemán, la creación de la Comunidad Económica Europea, y que de una u otra manera, enfocando lo contingente, me da la sensación que se está disolviendo en este momento a la luz de los acontecimientos que están sucediendo en Europa del Este. Miramos desde un presente con nostalgia esa Europa mitificada, que está representada, por ejemplo, en El mundo de ayer, de Stefan Zweig, que está representada en ciertas novelas de Thomas Mann, o de Elias Canetti, o de Hermann Broch, pero que de una u otra manera implica justamente de que esa propia racionalidad que se articuló y fue aventada por la Primera y posteriormente por la Segunda Guerra Mundial, ha devenido de proyecto ilustrado a una mitología de ilustración, me atrevo a decir, a la cual siempre se vuelve la mirada como el mejor de los mundos posibles, que algo pasó ahí, algo parecido a lo que, mirándolo desde una perspectiva histórica, es lo que tal vez estos historiadores greco-romanos veían respecto a la Atenas de Pericles. ¿Se entiende? Es decir, un momento excepcional de cultura, de racionalidad, de sentido, de alta cultura. De bienestar material. De bienestar material, pero que justamente son excepciones, lo que daría a entender entonces que tal vez el tema de la crisis de una época o de una sociedad, tal vez es lo permanente. Bueno, espérame. Pero bueno, lo dejo en suspenso. Ya, bueno, ahí entonces yo estaba pensando en la sociedad de Freud, ¿no?
la sociedad burguesa de Freud. La sociedad burguesa en el sentido, digamos, lo digo descriptivamente, ¿ya? Recordemos que en Europa vivió un proceso que América Latina nunca vivió, que es el ascenso y consolidación de una sociedad burguesa contra la aristocracia. ¿Sí? Digo esto porque en el contexto latinoamericano... eso es más complejo de sí, caracterizar, sí, sin duda. Y de pronto se habla de burguesía latinoamericana como si alguna vez la hubiera habido. Es complicado. Es un concepto europeo y de cierta Europa, además, que la burguesía se constituye como clase contra la aristocracia, que era por definición una clase social ociosa, versus la clase burguesa que se constituye en el trabajo. Una clase muy diversa también, muy heterogénea, ¿no? Muy contradictoria, pero que tenía como denominador común la experiencia de trabajar. Y la experiencia de la autoconciencia racional respecto de su propia, bueno, su propia labor. Esa es la clase que diríamos va a triunfar y va a instalar sus parámetros como sociedad moderna en la Europa del siglo XIX, plenamente, digamos. Y que va a ser de modelo a buena parte de las aspiraciones socioculturales nuestras desde Hispanoamérica. Totalmente. De todas maneras. Pensemos, por ejemplo, un solo dato literario. Mencionábamos a Balzac, creo, antes. La comedia humana de Balzac, esas decenas de novelas. Entre otras cosas, podría decir uno, desde esta perspectiva que estamos practicando, lo que hace Balzac es no solo describir esa Francia, según era su propósito, sino también exhibir o denunciar las grietas de lo irracional de todo ese proyecto. O sea, el modelo del burgués despreciable, que vamos a conocer después, ya está en Balzac, uno podría decir, bueno, también está en Stendhal, está en Flaubert, etc., ¿no? Pienso y me pregunto si eso se podría decir que está en los rusos, ¿no? En Chekhov, Dostoyevsky. Pero el punto es el siguiente, solo para terminar esto. Ya en esa narrativa nos enteramos de las grietas de aquello que creíamos incólume, instalado y consolidado, la sociedad burguesa. Lo que va a hacer Freud después desde la clínica es, caso a caso, ¿no? Paciente a paciente, advertir que esa racionalidad, que esa relativa armonía de la vida, de las esferas laborales, familiares, en fin, se ha construido sobre la base de una represión sistemática, ¿no? Y aquello que ha sido reprimido y en lo cual la vida sexual, por ejemplo, va a tener un especial rol, en algún momento retorna a la esfera de la conciencia, ¿no? Y ese retorno es justamente el retorno de lo reprimido, hace que encarne en ese lenguaje opaco que deviene metáfora y que implica justamente poesía, narrativa. Exactamente, por eso Freud le va a poner tanta atención al lenguaje. Y también por eso... Freud va a ser además muy lector de literatura. Sí, evidentemente. La leyenda, no sé si será verídica, pero señala que Freud aprendió español para leer el Quijote. Es verosímil, porque no hay que olvidar de que dentro de la cultura germánica centroeuropea, no solamente alemana, sino que dentro del mundo germánico centroeuropeo de todo el siglo XIX, la presencia de Cervantes y de Calderón es primordial. Nunca hay que olvidar eso. No hay que olvidar de qué manera los románticos alemanes desde el principio son grandes lectores del teatro español y de Cervantes, y la versión moderna a partir del siglo XIX, tanto del Quijote como de ciertas obras de Calderón de la Barca o de Lope de Vega, impregnan el imaginario junto con otras discursividades, por supuesto, por ejemplo, la recepción de Shakespeare. Piensa tú que Freud, en ese sentido, pertenece a esa clase media alta, centroeuropea, que se alimenta de Goethe, de la música de Beethoven, y de Shakespeare y Cervantes. Esos son sus referentes culturales. ¿Ya? Y el Renacimiento italiano. Esos 4 o 5 son sus referentes culturales como
señas de identidad. Entonces, de pronto tú podrías haber sido, no sé, un polaco o un checo o un austriaco o un húngaro, pero si tenías acceso al alemán y conocías esta obra, se sentía... Eso está muy hermosamente representado en las novelas de Hermann Broch o de Robert Musil, por ejemplo. Pero a lo que yo quiero ir es lo siguiente. No sé si Joseph Roth también. Joseph Roth. Bueno, toda esa novelística centroeuropea fascinante, ¿ya? Y dentro de ese contexto también tenemos que entender a Kafka cuando llegue el momento. Porque Kafka de una u otra manera también participa de esa sensibilidad centroeuropea que de una u otra manera está conformada por estos discursos en apariencia disímiles, ¿ya? Pero a lo que quiero ir es lo siguiente. Ahí yo creo que en todos estos datos, en todos estos nombres, en todas estas referencias geográficas, culturales e históricas que estamos dando, yo creo que quienes nos están siguiendo, nos están viendo, nos están escuchando, pueden hacerse una idea de qué manera ahí está, creo yo, el contexto dentro del cual emergen las obras literarias que vamos a comentar en estas sesiones. Claro que No sí. son obras literarias que son en el aire o que flotan así de manera angélica, no. Son obras que se deben a este complejo, largo y denso proceso de crisis que tampoco solamente es datable en 2 o 3 años alrededor de 1920, sino que es, en el fondo, la crisis de la cultura moderna desde la Revolución Francesa en adelante. Es vasto. Entonces, claro, la cosa no es abrumar a nuestros eventuales lectores. Pero incluso, incluso si alguien se puede sentir abrumado, que lo disfrute. Yo creo que a veces en algunas ocasiones es cierto aquello de que hay que perderse para poder encontrarse de otra manera. A propósito de las obras que vamos a comentar, claro, estamos tratando nosotros de recrear rápidamente el contexto. Hay recreaciones y recreaciones de contexto, ¿no? Me gusta subrayar eso, ¿no? Porque cuando decimos leamos la obra en su contexto, ¿cómo conversa con el contexto? De acuerdo, pero el contexto no es un ente ahí, disponible y asible fácilmente. No, y tampoco el contexto es simplemente coordenada sociológica, económica, política. Es una cosa más profunda que tiene que ver con un ethos, que tiene que ver con una manera de imaginar, una manera de sentir. Por lo tanto, más difícil también de fijar, por lo menos como para el uso de la conversación. Y veremos también cómo estas obras conversan con su entorno, digamos así, con su contexto sociopolítico, cultural, en fin, con otras obras, con obras del pasado, con los colegas del momento, en fin. Digo esto para hacer explícita, digamos, nuestra opción de no entender las obras como meros productos de una época. No. O para decirlo en términos un poco más extremos, como un mero documento de época. No, ¿sí? no. Si son grandes obras, y eso es lo que nosotros quisiéramos revisar, si son grandes obras literarias, grandes experiencias estéticas las que se ponen de manifiesto ahí, si es que nos disponemos al encuentro con las obras, ¿no? Si es que lo son porque quizá instauran un diálogo alterno al que estábamos esperando. Hay algo ahí de inesperado, por mucho que hayan pasado 100 años y consideremos que ya son obras que están perfectamente leídas, ¿no? O canonizadas. Exactamente. Claro. Puede ser que abramos Ulises, puede ser que abramos Desolación de Gabriela Mistral, y sigamos encontrando todavía palabras, digamos así, mensajes nuevos, renovados, que no solo tenían una vigencia en ese tiempo, sino que todavía. Habrá que verlo, pero lo que digo es que vamos a entrar, y a eso quisiéramos invitar a quienes nos están siguiendo, a ese juego, a esa dinámica, a un internarse en las obras con el riesgo de perderse, de no entender, de tener dudas, de estar confuso. Aún más, yo te voy a decir algo. Yo creo que, y creo que hablo también por ti,
Tal vez no se trata de que las obras que vamos a comentar vamos a dar categorizaciones definitorias. Yo creo que no, para nada. Para nada. A lo más es una invitación para quienes nos están viendo, siguiendo, sientan la curiosidad para abordar esos poemas, esas novelas, pero tal vez tenemos que ser súper claros. Nosotros no vamos a definir, no vamos a caracterizar, no vamos a decir, esta obra significa esto, para nada. Porque pienso yo... Son propuestas. Son propuestas, y también creo que nosotros estamos tan perplejos como cualquier lector, porque uno lee, no sé, La Tierra Baldía, o lee Los Gemidos, o lee, qué sé yo, Trilce, ¿no? Y tú dices, ¿qué es esto que tenemos delante nuestro? ¿Qué es esto? ¿Por qué me está diciendo esto de esta manera? Por ejemplo, es impresionante eso. ¿Quién hace tanto ruido y ni deja testar las islas que van quedando? Bueno, ¿qué es eso? ¿Sí? Es el primer poema de Trilce, ¿no? Las primeras 2 líneas. Cuando uno viene de leer, qué sé yo, a Rubén Darío, cuando uno viene de leer a Amado Nervo, ¿sí? Por decir algo. ¿Verdad? O a Gustavo Adolfo Bécquer. Claro. Para nombrar obras en nuestra lengua siempre, ¿no? Y se encuentra con esto otro, ¿no? Uno dice, a ver, ¿qué pasó acá? Al que alguien me explique, deja leer de nuevo, esto no, parece que lo leí mal, y uno empieza a revisar el libro, estará bien editado, serán erratas, ¿qué es? ¿Por qué está diciendo, está en difícil? ¿Por qué está en difícil? Lo que yo decía adelante, son obras que de buenas a primeras son difíciles de leer para quien viene de leer, o sea, quien se enfrenta al Ulises de Joyce, habiendo leído a Balzac, tal vez. A Balzac, a Stendhal, en fin, imagínate Dumas, los 3 mosqueteros, ¿no? O toda esa literatura juvenil, que Julio Verne, un Julio Verne, un Emilio Salgari, por decirlo de alguna manera. Donde lo que más importa probablemente en esa literatura, estoy pensando en Dumas, estoy pensando en Salgari, en Verne, es la intriga y la peripecia, ¿verdad? Claro. La acción que le sucede a los personajes. El retrato de algún personaje, en fin. Pero no se pone en cuestión los modos de narrar. Ulises de Joyce va a ser en parte eso. Algunos dicen, bueno, es más bien un poema, no es tanto una novela. Sí, pero por otro lado... tampoco lo vamos a dirimir. Pero por otro lado hay un relato, entonces hay novela. ¿Sí? Claro, pero entonces, es que no se trata que dirimamos, no, escapa a nuestra capacidad. Pero vamos a tener que pasar por ahí en algún momento. ¿Sabes por Sí. qué? Porque yo a los estudiantes a veces les digo ya, si uno va a una librería o a la biblioteca y busca Ulises, que me corrijan si me equivoco, pero Ulises está en la estantería de la narrativa. Sí. ¿Sí? Al lado de otras novelas. Sí. ¿Verdad? Sí. Entonces es una novela, editorialmente hablando. Yo digo esto porque si salimos de la experiencia de la lectura, de ese perderse, de ese gozar o sufrir incluso leyendo, si salimos de ahí, hay gente que ha tenido que tomar decisiones. Este texto, ¿dónde lo pongo? ¿En el catálogo de novelas? ¿De ensayos? O de ese rubro indefinido que es de prosa, Claro, es como un poco lo que pasa a veces con algunos cuentos de Borges, que parecen ensayos, ¿no? O algunos textos de Julio Cortázar. También. Claro, porque evidentemente... Las instrucciones para subir una escalera, por ejemplo. ¿Dónde lo instalan? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es un instructivo? O incluso en otros autores tal vez no de tanta resonancia, pero por ejemplo que a mí en lo personal me fascinan, Alejandro Rossi, José Bianco, ¿ya? Y uno dice, bueno, Alejandro Rossi, ítalo-mexicano, ¿ya? Tiene esos textos, o incluso autores más contemporáneos como Fabio Moravito, por ejemplo. ¿Dónde dejas esos textos en prosa? ¿Son cuentos? ¿Son ensayos? Sí. Entonces, evidentemente, es súper interesante porque textos como los de El Ulises de Joyce, o el texto El Castillo de Kafka, o Proust, u otros análogos que se dan en ese contexto de principios del siglo XX, abren un camino, abren una brecha para dar a entender, bueno, entran en crisis también la categorización de los géneros literarios. Claro, sí. De todas formas. Pensaba, por ejemplo, en Knut Hamsun, el novelista noruego,
que escribe a comienzos del siglo XX, fines del XIX, comienzos del siglo XX, qué época esa, ¿no? Entre paréntesis. Y una de sus grandes novelas, que es La bendición de la tierra, que es una novela muy, muy lírica, donde hay largos pasajes de producción de imágenes y de metáforas. Y a uno le parece estar asistiendo a una especie de declamación de alto voltaje lírico. Uno sabe, porque además la novela es larga, ¿no? Uno sabe que hay un personaje, que hay una familia que se está formando, que son unos pioneros en el norte de Noruega, y que están tratando de hacer unas cosas, ¿no? Hay un relato, hay una peripecia, y sin embargo, la novela, me atrevo a decir que tiene mayormente estos otros momentos. Entonces, si uno le hace caso a lo que prima en esa novela, probablemente sea más justa la descripción del poema, de que se trata de un poema y no tanto un relato o una novela. Ahora, esta disquisición también puede ser un poco ociosa. Bueno, porque no deja, es que esa disquisición... Pero mira, solo para redondear la idea, estamos en la biblioteca, somos profesores universitarios, recibimos nosotros a muchachos que vienen del colegio, es decir, estamos también en diálogo con formas específicas de enseñar, transmitir estos saberes, digamos así, ¿no? Yo creo que siempre tenemos que valorar eso, cómo los muchachos llegan, o sea, qué es lo que han recibido, qué es lo que han procesado, y acá examinarlo, ponerlo en cuestión a la luz de las obras, ¿no? Cuando entramos en La bendición de la tierra, cuando entramos en La metamorfosis de Kafka, ¿qué ocurre ahí? Todas las etiquetas que hayamos podido conocer pueden haber sido válidas, no sé si todas. No sé si todas, los principios se tambalean. Pero son útiles, ¿verdad? Los principios estructurales ahora, se tambalean para poder definir si esto es o no una novela, un cuento, un relato. Al momento de vivir esa experiencia, ¿no? ¿Qué es lo que prima ahí? ¿Cuál es el estremecimiento que se produce? ¿Cuál es digamos así, la explosión de sentido que se produce en cada uno que lee esos textos, ¿no? que se arriesga a jugar ese juego? Esa va a ser, me atrevo a decir, la experiencia definitoria. Todo el resto es una conversación, puede ser un preámbulo, puede ser unas variaciones, digamos, discursivas, y vuelvo un poco también a recalcar el propósito de estas conversaciones, que es animar, estimular a que volvamos a leer, o a que leamos por primera vez estas obras, arriesgándonos que no tengamos miedo, que nos está, exactamente, que quien nos vea y nos escuche, ojalá, frente al formateo lector que se le ha hecho, bueno, es que yo leer a Ulises es complicado, no lo entiendo, pucha, leer estos poemas, hoy no sé lo que quieren decir. Bueno, yo creo que hay un asunto que tiene que ver con algo que tú mencionaste hace un instante, que tiene que ver con la dificultad. Es realmente, estos textos, si son dificultosos, ¿por qué lo son? ¿Qué sentido tiene hablar de dificultad en una obra literaria? ¿Tiene lugar ahí la comunicación? ¿O quieren comunicar de otra manera? Y yo creo que desde esa perspectiva más pragmática, también lo que vayamos conversando en las distintas sesiones sobre estas obras en específico, también tienen ese objetivo de que quienes nos estén viendo o escuchando, plantearles también que estas obras son para ser leídas, no admiradas en un sentido de dejarlas petrificadas, no, son íconos culturales, ya, pero también son experiencias vivas, como dices tú, y perder como ese prejuicio o ese temor, o decir, no, es que no lo entiendo, no es que es difícil, no es que tengo que tener un bagaje cultural previo para... Bueno, yo en lo personal me sentiría muy halagado si estas conversaciones que vamos a ir teniendo incentivan a alguien que nos esté viendo o escuchando a que se cruce el río y diga, ya, voy a intentar leer Ulises, voy a intentar leer Los Gemidos, voy a intentar leer Trilce, La Tierra Baldía, las Elegías de Duino, porque no son textos fáciles tampoco, ¿ya? Entonces, yo lo veo por ese lado también. Yo también. Y ahí ahora, un poco en
quizá entrando un poco en la picaresca de todo esto, Bien. que yo quisiera también sacar a colación cada tanto en las próximas sesiones, cada vez que me parezca necesario. Me refiero a lo siguiente. Pongamos por caso Joyce y el Ulises, que es como un ícono del libro difícil, largo, sí. y además que tiene una fama de ser un libro muy importante. Esa fama que se ganó, de hecho, el otro día asistí a una charla, la profesora Ana María Massa, que le mandó un saludo, ella decía, dentro de una serie de anécdotas biográficas de Joyce en torno a Ulises, que él había señalado en alguna entrevista que con el Ulises lo que él había pretendido era mantener ocupados a los críticos durante 300 años, ¿sí? Y decíamos, bueno, han pasado 100 y sí que nos tiene bien ocupados todavía, ¿no? Pero digo... Hay un descaro, una broma. Sin duda. Hay sin un duda. asunto ahí entretenido digo, también. El Ulises de Joyce podrían ser las otras obras que estamos señalando este tiempo, pero este probablemente sea más difícil, ¿no? El hecho de que tenga esa fama puede ser un estímulo para ir a leerlo. Puede ser un estímulo para después presumir de que lo leí. De que lo leí, y claro. porque además lo leí y voy a andar diciendo que lo leí, ¿verdad? Pero también he visto, y eso me ha sorprendido y me ha sacado sonrisa, también he visto que, de la mano un poco como de la picaresca latinoamericana, chilena, es de muy buen tono no leer Ulises. Ah, bueno. ¿Sí? Sí. No leer Proust. Yeah. ¿Sí? Porque da prestigio, y yo no quiero tener ese prestigio. Pero al renunciar a ese prestigio, me estoy autoasignando otro prestigio, ¿sí? Que es el del lector que no lee, el del estudiante de literatura que no lee, el del escritor, o el de quien quiere ser escritor, que se salta olímpicamente ciertas cosas. Ojo, digo, ahí está eso también. Todo esto, ¿a dónde quiero llevarlo? A la pregunta, ¿y qué pasa si leemos Ulises? ¿Y qué pasa si leemos Eliot y La Tierra Baldía o lo que sea? ¿Qué pasa? Antes de que salgamos a decirlo en las redes sociales, a conversarlo en el patio, si nadie más se entera, si nadie más me ve, ¿qué me va a pasar a mí si leo eso? Yo quisiera, modestamente, que esa fuera la pregunta, por lo menos el estallido de curiosidad, ¿no? Y si tanto que hablan, a ver, ¿qué hay? Quizás, como yo le he dicho a algunos estudiantes, quizás son obras que están sobrevaloradas. Y de pronto uno va y dice, mira, a mí no me pasa nada. Yo encuentro que lo que hace Joyce aquí es nada más que repetir cosas que estaban dichas. O es una tomadura de pelo. O es una broma que el tipo, claro, tenía energía y escribió no sé cuántas páginas porque no tenía nada más que hacer y punto, y se acabó. Y yo voy a leer ahora algo realmente interesante si es que quiero seguir leyendo. Puede ser, pero vivamos la experiencia. Tanto en un sentido o en otro, a ver qué ocurre. Yo creo, y esta es mi apuesta, y me imagino que la tuya también, porque por eso estamos acá, son experiencias que pueden ser muy significativas en diversos planos de la vida, como experiencias de lenguaje, como experiencias de autoconocimiento de quien lee, como experiencia de recordar o de aprender otros contenidos de época, digamos así. Son oportunidades para conocer otras lenguas, si que queremos leer estas obras en las lenguas originales, por ejemplo. Hemos mencionado obras la obra de Rilke, está en alemán, de Eliot, Joyce, está en inglés, en fin. Podríamos mencionar algo de Pessoa después, en portugués, etcétera, aparte de todos los hispanoamericanos. Digo, se abre un territorio vasto que puede estar esperándonos, que puede tener nuestras huellas ahí, ¿no? Es que yo creo que en ese sentido, quien nos esté viendo y quiera aceptar el desafío de cruzar el río, como digo, para enfrentar la lectura, es justamente eso. Yo creo que en nuestra época un lector es un aventurero, es como de esos pioneros que contra viento y marea quieren ir hacia un horizonte que no le asegura que ahí encuentre jauja o la felicidad, pero que se siente motivado por llevar a cabo el viaje. Esos pioneros, no sé, me imagino en el viejo oeste norteamericano, pero también me imagino esos pioneros que exploraron la Antártida, pero también me imagino esos... O el de Knut Hamsun en La bendición de la Tierra, el tipo que llega solo al norte, claro, que es como llegar al último paraje en la Tierra del Fuego, ¿no? Exactamente, lo más al norte. Lo más al norte o al más... Pero independiente de la comparación que queramos usar,
está ahí, en mi opinión, el asunto de cruzar el río y dirigirse a la ancha pradera que está hacia un horizonte. Y ahí el espíritu de aventura. En nuestra época tan tecnologizada, en donde justamente los dispositivos digitales nos dan la respuesta a priori de todo, ya, es decir, aunque yo juegue un juego determinado, lo que hablábamos hace un instante fuera de cámara acerca de los juegos digitales, ¿no? Los videojuegos, evidentemente siempre va a haber una cantidad extensa, pero limitada, de posibilidades de acercamiento a tal o cual cosa. Y por lo tanto, siempre el usuario de esos instrumentos o de otros ámbitos digitales, evidentemente va a crearse la fantasía necesaria y legítima, no la niego, respecto de creer que hay una aventura en una época como la nuestra, en donde justamente el explorar territorios ya es algo muy agotado, no hay territorios salvajes que conocer necesariamente. Pero en ese sentido, bueno, ¿cuál es el rol de la lectura? Para poder, yo soy todavía muy romántico en ese sentido, yo creo que todavía la lectura nos puede otorgar, adentrarnos en espacios imaginativos y de sentidos posibles que nunca nos otorgan un a priori. Nunca eso, ya, yo voy a leer, tú empiezas leyendo porque tienes que dar un examen mañana y terminas leyendo algo totalmente diferente que te cambia la vida. ¿Ya? Tú empiezas leyendo por obligación y terminas leyendo algo que es por placer. Tú empiezas leyendo buscando A y terminas leyendo porque encontraste B, C o Z. Entonces, en ese sentido, yo en ese plano todavía creo ser muy romántico, ¿no? Y yo creo que estas obras, a pesar del cuco que tienen de difíciles, de complejas, que lo son también, ¿ya? Como la vida, si eso es obvio, ya es como la vida humana, no hay una dificultad más dificultosa que otra. Evidentemente que solicitarán esas obras de nosotros ciertas competencias emocionales, cognitivas, no lo sé, probablemente, pero todavía no estamos, creo yo, tan deshumanizados para poder decir de que no lo leemos, no tanto porque no lo entendemos, sino que no lo leemos porque a lo mejor no tiene que ver conmigo. Y en ese plano, creo que invitar a la lectura de estas obras o a curiosear con esas obras, que a lo mejor deriven a una eventual persona que nos está viendo, escuchando, a que lea horas cuestiones, a lo mejor no va a leer el Ulises probablemente, pero a lo mejor le va a interesar leer horas, el retrato del artista adolescente, o a lo mejor de Ulises va a saltar a otro novelista, no lo sé, no lo sé, pero quiero creer de que justamente hay una invitación a una especie de periplo que no se puede calcular, que no se puede administrar a priori, ¿ya? Yo me atrevo a decir de que eso también sería un objetivo muy deseable. Yo creo que la noción de aventura y del lector como un aventurero, yo concuerdo con eso, sobre todo en esta conversación que estamos iniciando. Lo haría también un poco por contraste a los ámbitos en los que trabajamos, estudiamos, que están... En que nos desenvolvemos profesionalmente, sí, de todas formas. Que tienen una lógica, por supuesto que tiene una razón de ser y está bien, pero digo, es una lógica posible, que es la lógica de la planificación, el plazo, el objetivo declarado y la evaluación de eso, ¿no? Eso nosotros que damos clase, ¿verdad? Tenemos que entregar programas, indicar una planilla de evaluaciones, ponderaciones, en fin. Una serie de variables controladas, ¿ya? Y unos recursos articulados para producir algo. Está bien, y en esa red incluimos lecturas, y al momento de evaluar tenemos que declarar qué es lo que queremos evaluar, cómo lo vamos a evaluar y finalmente cuál es la evaluación, ¿no? Sin embargo, este otro ejercicio es ir a leer. ¿Cuánto nos vamos a demorar? Nadie sabe. ¿Qué vamos a vivir ahí? Tampoco sabemos. ¿Qué es lo que queremos lograr? No, mira, es claro, una puerta claro. abierta a lo incontrolable, a lo inmanejable, a la aventura. Es una invitación. Un O poco sea, tomándome el ejemplo que decías tú del videojuego,
cuya complejidad ha aumentado muchísimo de los años 80, cuando éramos niños nosotros y accedimos a videojuegos, ¿no? Versus los de ahora. Sin embargo, es una complejidad todavía sumamente acotada en relación a otro tipo de juegos que hay en la vida, ¿no? Entonces, se crea, por supuesto, una ilusión de libertad, una ilusión de indeterminación, que es siempre ilusión, que es siempre ilusoria, y que por lo demás no tienes que hacer más que sentarte en un lugar y estar en esta postura horas. Si eso es un riesgo, yo creo que es un riesgo para la salud, ¿no? y de eso ya tenemos bastante conocimiento acumulado. Pero esto otro, este lanzarse a la aventura, este salir a caminar, alguien me va a decir, bueno, pero para leer un libro usted también tiene que estar así, o puede estar así mucho tiempo. Sí, es verdad. Sin embargo, lo que sucede, o lo que puede suceder, en términos de lo que yo quejaba adelante, como experiencia de lenguaje, como conocimiento de saberes de época, como autoconocimiento, me parece que de otra magnitud, de una magnitud mayor. Por eso también es una experiencia de riesgo existencial. O sea, no nos olvidemos de que da ciertas conjunción de factores en la vida de una persona. Hay quienes han tomado la decisión de suicidarse después de leer a tal poeta o tal novela. Claro. ¿Sí? Eso claro. no nos habilita a decir que esas novelas producen suicidio. No, es que estoy pensándolo no pero solamente estoy nada más que subrayando la noción del riesgo. Claro, es que ese riesgo tiene que ver justamente, no tenemos nunca que olvidar de que justamente dos espíritus revolucionarios en el más amplio y noble sentido del término, un Marx y un Nietzsche, le deben en su formación la lectura de Stendhal, por ejemplo. ¿Cuánto le deben a Stendhal, a Rojo y Negro específicamente? O a Dostoyevsky y Nietzsche. Bueno, también, de todas maneras. Entonces, claro, o sea, nos damos cuenta de que hay ciertas experiencias que están prefiguradas en la lectura. El leer significa subvertir, literalmente dar vuelta, acentuar, restringir o eliminar prejuicios. Pero pienso yo que dar vuelta, literalmente, ¿cuánto de eso uno podría calibrar el lugar que ha tenido la literatura, la poesía, la novela, el ensayo, en no solamente una configuración imaginaria de los seres humanos, sino que también en la incitación para tomar decisiones existenciales respecto a tal o cual manera de vivir, tal o cual decisión acerca de tal o cual, emprender un viaje, por ejemplo, el vincularse a una persona, el decidirse a complotar, el decidirse a transformar la sociedad, y así todas las experiencias de lo humano como han sido de una u otra manera formateadas, por decirlo así, por la experiencia lectora, ¿ya? No debemos olvidar de que las grandes personalidades humanas que han querido o pretendido hacer una transformación de lo social y de lo cultural en un nivel revolucionario, y estoy pensando también en un Lutero, por ejemplo, estoy pensando en un Ignacio de Loyola, por ejemplo, estoy pensando en un Robespierre, por ejemplo, estoy pensando en un Napoleón, por ejemplo, estoy pensando en un Marx, en un Nietzsche, en un Lenin. ¿Cuánto de todas esas figuras que llevaron a cabo revoluciones tanto en un sentido político como en un sentido existencial, de imaginar sociedades distintas de la más diversa índole, eran animales lectores? ¿Ya? Eran animales lectores, es decir, sujetos que vivían la textualidad y en donde la lectura configuraba una parte esencial, fundamental de su psique, ¿ya? En los más diversos grados, en los más diversos niveles. Entonces, desde ese punto de vista, tal vez es muy temprano para poder juzgar hasta qué punto la experiencia digital puede provocar experiencias reactivas análogas, ¿ya? Pareciera ser de que, no sé, si alguien experiencia un videojuego, de ahí a que quiera llevar a cabo una transformación de lo social, no sé hasta qué punto todavía eso sería viable o no. No lo sé, es una ironía la que acabo de decir. Pero independiente de aquello, vuelvo sobre el punto.
la experiencia de cruzar el río y atreverse a leer. Y tenemos a Ulises de Joyce, tenemos La Tierra Baldía de Eliot, tenemos Trilce de César Vallejo, Desolación de la Mistral, Los Gemidos de Pablo de Roca, El Castillo de Franz Kafka, Las Elegías de Duino de Rilke, que son los libros que hemos convocado para estas sesiones. Después de leerlas, ¿seríamos otros? ¿Nos canalizarían nuestras experiencias? ¿Nos invitarían a revalorar las experiencias? ¿O nos invitarían a innovar para tener otras experiencias? Obviamente no tenemos esas respuestas, ni tampoco somos tan pretenciosos para creer de que estas pequeñas sesiones van a causar todo eso en eventuales no personas. La respuesta, No, para nada. Pero tenemos algunas preguntas y podemos sostenerlas. Yo creo que de eso se trata la conversación. Sí, de eso se trata la conversación. Quizá van a surgir otras en el camino, pero haciéndonos preguntas podemos, creo yo, avanzar o creer que avanzamos, ¿no? Piensa tú que las preguntas son afirmaciones puestas en cuestión. Heidegger decía que la pregunta es una precomprensión del fenómeno. Cuando tienes algo que preguntar, ya no estás en cero, ya tienes algo que preguntar. La devoción del pensar, decía él en otro texto, es preguntar. De manera que pueden ser nuestros motores para decir cosas, para reflexionar juntos, para hacer silencio, para volver a considerar, para hacer asociaciones que no se nos habían ocurrido antes. Pero insistamos en la experiencia de la lectura de esos textos. Todo lo que hemos conversado ahora, como contexto, como una propuesta de contextualización, insisto en eso, ¿ya? Porque el contexto no es algo claro. Sí, estamos de acuerdo. Nosotros estamos reconstruyendo ese contexto, además de una manera bien movediza. Insisto, toda esta conversación puede ser un preámbulo, ¿no? Pero puede ser algo muy lateral y que quizá podamos prescindir cuando estemos tratando de dar testimonio del impacto, que es, qué sé yo, la trilogía de sonetos de la muerte de Gabriela Mistral. Por ejemplo, claro, quiero seguirte en eso y decir lo siguiente, me imagino ir ya concluyendo esta primera conversación. Esto no es un programa que hay que cumplir a rajatabla. Yo creo que cada conversación va a tener su énfasis. Cada conversación va a tener su énfasis en la medida en que las obras de las cuales hablemos y enunciemos algo, nos van a decir algo. Entonces, para quienes nos están mirando o escuchando, que lo tengan también en claro. Esto no hay que cumplir un itinerario, una regla. Todo lo que hemos conversado acá con Roberto, no es que lo vamos a tener que cumplir a rajatabla. Son señas que se dan en este camino. Son indicaciones a campo traviesa para quien desea acompañarnos en estas sesiones pueda ir armando su propio camino. Entonces yo te puedo decir, no quiero hablar del Ulises. Bueno, no sé, ese es mi mismo tuyo, por favor. Entonces, no, yo hablan de Ulises. Sí, menos tú. Y yo creo que se nota. Que yo ya, está bien, no hables de Ulises entonces. No, nada. Algo de mi ancestro están por ahí. Sí, lo sé. Ahí hay unos irlandeses dando vuelta, unos enanitos irlandeses dando vuelta. Nada, yo estoy muy contento de estar acá, de conversar contigo como académico, como amigo, como lector. Así que veamos cómo esto se va desarrollando y hagamos el empeño de la lectura y la compartimos con quienes nos estén viendo y escuchando. Eso puedo decir yo. Yo también, coincido plenamente con eso y sobre todo en el caso de las novelas, quisiera decirle a la gente que nos está siguiendo que lamentablemente en más de una ocasión vamos a tener que contar los finales y todo eso. ¿No? Spoiler. Sí. Spoiler. Pero bueno.